digamos, de la literatura mexicana en español en general. Es filósofa, escritora, autora de libros que amamos, Perras de Reserva, y ahora Medea me contó un corrido. Les presento a Dalia de Reserva. Nosotros llegamos como unos 20 minutos antes y ya no había lugar. Así que gracias por estar acá. El año que entra que nos presten un auditorio. Oigan, pues hoy vamos a hablar de Medea, que es la nueva presentación editorial de Dalia, pero antes quiero darles un pequeño anuncio. Obviamente acá terminamos como en 50 minutos y la firma de libros de Dalia va a ser en el stand de sexto piso, que no recuerdo bien en qué pasillo está, pero B1. Ahí van a estar firmando libros después de acá. Entonces, cuando acabemos nos vamos para allá porque no podemos como quedarnos acá en el salón mucho tiempo, pero bueno, eso es como un dato ahí al margen, ¿no? Me gustaría que comenzáramos a hablar de este libro. Dalia, en la mañana estábamos platicando de que en realidad este proyecto editorial nació como una serie de relatos que iban a hablar sobre aborto y terminaron hablando de muchas otras formas de maternar y no maternar, de las maternidades que son y no son. Sí, justamente este libro inicialmente, o cuando lo empecé a estructurar en mi cabeza, iba a centrarse en el tema del aborto, porque justamente de eso hablábamos en la mañana, que el aborto es una experiencia universal para las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Todos en algún momento vamos a atravesar por un proceso de aborto, a lo mejor no voluntario, pero sí espontáneo, o de una amiga, una conocida, una hermana, una mamá, una mujer, o una persona con capacidad de estar cercana a nosotras. Y es extraño que, siendo una experiencia tan universal, haya poca literatura que se escriba desde nuestra perspectiva sobre el tema, porque es un tema estigmatizado. Entonces, todos los relatos iban a ser de mujeres y personas con capacidad de gestar que están en un procedimiento de aborto, que están atravesando por un aborto, pero ese iba a ser únicamente el hilo conductor. Lo importante eran los contextos variados en los que las mujeres y personas con capacidad de gestar abortan. Pero pues pasaron cositas ahí en el camino, se me atravesaron los jóvenes, las juventudes y los niños y niñas que son reclutados por el crimen organizado, y se me atravesó Medea y aquí estamos. Oye, en ese atravesar me interesa mucho cómo llegaste a Medea en específico, ¿no? Porque, digo, puedo entender cómo se enlazan, digamos, los relatos, pero digamos que hablar de narco en México luego no piensas en, no sé, mitología griega, ¿no? Por supuesto que no piensas en mitología griega. Bueno, yo sí, porque siento que los corridos son muy parecidos en el viaje del héroe, toda la estructura, pero a Medea llegué porque yo en mi momento más alucin, siento que era un llamamiento que ella me llamó a mí, porque a mí no me gusta, no soy muy fan de la reinterpretación de los clásicos ni darles una lectura feminista. Por ahí leí Circe porque me la recomendaron y dije, a ver qué tal, y dije, no me encanta eso, y además estoy un poco aburrida de los griegos, porque como estudié filosofía, constantemente tenía que regresar a ver qué dijo Platón. A ver qué dijo Platón, que decía Sócrates. No, era muy aburrido todo eso. Entonces, estaba un día saliendo del gimnasio, porque mi vato entrena 2 horas, es así de que le gusta el ejercicio. Y yo 1 horita y media, porque ya hora 40 ya es avaricia. Él dice como hora 20 y estaba esperando por el gimnasio, estaba en TikTok. Y me salió un chico que cuenta mitología griega, pero a manera de chismecito. Y me estaba contando el chisme de Medea. Y yo digo que fue un llamamiento divino, porque pues a mí, porque el chisme me encanta, pero la mitología griega no. Entonces, si apareciera ahí en mi algoritmo, fue llamamiento divino. Entonces, lo que me llamó la atención precisamente de Medea fue no el hecho de la brujería, o que es bruja, o que mató, o que vivió a sus hijos, sino que tomó a los cadáveres de sus hijos y se los llevó, para que el papá no tuviera unos cuerpos a quien llorarle, ni pues no pudiera darles un ritual funerario ni despedirse. Y eso me escamó, porque dije, mira, ¿cómo te atreves? Esto fue como mexicano, porque ahorita nos da mucha risa, pero la realidad es que el contexto mexicano pues es realmente preocupante, porque tenemos una crisis de desapariciones. Hay miles de familias que están buscando los cuerpos de sus hijas, hijos, hijas, para poder tener un cierre
esto, y al principio me enojé mucho y dije, ¿cómo se atreve a llevarse los cadáveres? Pero luego como que se me iluminó, creo que eso fue mientras me bañaba, porque no sé si a ustedes les pasa, pero mientras lavo trastes y me baño, o sea, cuando tengo agua en las manos, no puedo decir, ya no es porque soy Piscis, pero cuando como que se me vienen las ideas. Y estaba yo ahí bañándome y dije, ay, pues me da la pieza que te falta para unificar los textos, tráetela y que repare el daño que hizo llevándose a los cadáveres de sus hijos. Wow. Claro, que digo, esta reparación del daño luego ocurre también en algunos cuentos, ¿no? Pero primero platícanos un poco de cómo se van construyendo en tu imaginario literario los personajes, ¿no? Que es una cosa que a ti además te critican muchísimo, ¿no? De que si hablan así o no hablan así los morros, ¿no? Y de cuál barrio, si dicen chica y cuál no, ¿no? ¿Cómo fuiste construyéndolos? Porque has dicho varias veces que también es como un reflejo para ti de una observación más compleja, ¿no? A mí se me hace loco que luego digan que en el barrio es imposible que las chicas digan chica, o sea, como si en el barrio no hubiera acceso a internet y las personas no tuvieran TikTok. Por ejemplo, creo que el ejemplo más claro es Ocielito Mix, que él aprendió a utilizar el Fruit Loops con tutoriales de YouTube. Entonces, y no van a decir que no es barrio, ¿verdad? Porque claramente sí es la policía del barrio. La policía del barrio, aquí se dice la PET, vamos a hacer un cuestionario. Entonces, pues sí, yo también trato a la hora de construir mis personajes que dejen un testimonio de la época que estamos viviendo. Perras de Reserva fue escrito, los personajes están situados en una época determinada. Los personajes de Medea, Me Cantó un Corrido, están escritos y están viviendo en esta época. Y es más probable en esta época que alguien vea, escuche a las morras malditas que algún programa de ánimo que se comunicaran, no sé lo que decía ella, ni modo que hablaran en español como del Quijote, los personajes de esta época. Obviamente ahora, al menos las alumnas que yo tengo sí dicen chica, me dicen de mujer todo el tiempo, de chava, fresca, o sea, sí me hablan de la comunidad, todo el mundo hablamos, ahorita ya como Lupita Villalobos, ¿no? Ajá, y ahí también como Vanessa de la Vizcosca, que viene a visitar a la oficina, pero no tengo tiempo, quiero ir a abrazarla, pero sí, o sea, definitivamente sí, soy muy observadora y muy chismosa, me gusta mucho estar observando a la gente y observando la realidad, y yo creo que en cualquier lugar puedes encontrar material literario, y me gusta eso, dejar testimonio de la época específica en la que estoy escribiendo y en la que están viviendo mis personajes. Y que lo estás viendo tú también directamente, ¿no? Como que siento que como escritora tampoco es que estás desapegado o despegado de esa vivencia todavía, ¿no? Sí, justo era lo que te decía en la mañana cuando me estabas entrevistando, es que me dicen de que escriba desde el barrio, pero es que de que quieres que escriba. O sea, toda mi vida he vivido en colonias populares, toda mi vida he vivido en barrio, quieren que escriba de una escritora que se va a Francia, no era mi realidad. A lo mejor ahorita ya puedo escribir después de cultura que voy a Francia, porque fui este año, pero antes de eso era la única realidad que yo conocía. Las únicas personas de mi contexto inmediato eran pueblo, azotado por el crimen organizado y el barrio. Era lo único. ¿De qué más iba a escribir? Escribía de lo que tenía en mi contexto inmediato, y sí, la mayoría o casi todos los personajes de los que yo escribo pues son situaciones con las que convivo en mi cotidianidad o que están en mi contexto inmediato. Y que por otro lado creo que culturalmente hemos silenciado a los jóvenes sobre todo, ¿no? Como a los chicos adolescentes, y creo que una prueba de eso son los corridos justo, ¿no? Como que escandalizan y angustian y prenden así todas las luces morales, ¿no? Porque preferimos que los chicos mueran ahí donde no los escuchan y donde no molestan, ¿no? Y donde no se apropian de espacios culturales como la literatura, ¿no? En ese sentido, tu objetivo es como esa escucha, ese registro de la memoria. Sí, justamente, no solamente de las juventudes, sino de pues, las personas que habitan una época determinada, en un territorio determinado. Pero con lo de las juventudes, pues tienes toda la razón, de ahí la censura, todo lo que tenemos pues de música a lo largo de la historia, desde el rock, el punk, ahora los corridos, siempre ha habido una censura hacia las juventudes, sobre todo porque pues se considera que no son sujetos de derechos. Por ejemplo, yo que acompaño a aborto, muchas veces me dicen, ¿y acompañas menores de edad? Ni modo que no. O sea, tengo que les pidas la hija, ¿no? O sea, llega una chica de 13 años y me dice que está embarazada y que quiere abortar. O sea, si está acudiendo conmigo es porque ni siquiera para que le pregunto, ¿y tu mamá y tu papá? Porque si no están acudiendo a su mamá y a su papá es porque no son personas en las que ellas puedan confiar.
adolescentes tienen capacidad de tomar sus propias decisiones y yo respaldo esas decisiones, igual con los corridos. O sea, las juventudes tienen todo el derecho de expresarse y de existir en sus propios términos. Claro, nos preocupa más como silenciarlos que entender qué hay de fondo, ¿no? Y creo que una cosa que abordas mucho en estos cuentos al menos es esa contradicción que existe, ¿no? Cuando eres un chico que está aspirando a ciertas cosas que por otro lado el capitalismo te empuja a aspirar a ellas, ¿no? Porque cuando las consigues de estos métodos ya no está chido, no está bien visto, ¿no? ¿Cómo fue abordar a estos personajes, especialmente los masculinos, ¿no? Porque como esa es la experiencia a lo mejor del aborto o la maternidad, es algo que uno puede tener más cercana en algunos casos, pero a los chicos reclutados por el crimen, ¿cómo fue esa inspiración? Bueno, me llamó la atención el tema, siempre tuve como la espinita de explorar las vivencias o lo que significa ser hombre joven, racializado y pues perteneciente a una clase social empobrecida, pero era como la espinita de la exploración. Y esto era un poco, lo quería explorar tanto desde forma, un poco desde el ensayo, pero también desde la literatura, porque siempre, mi vato creció en uno de los barrios más pobres y más violentos de Aguascalientes. Y él siempre me contaba sus anécdotas como hombre que habitaba estos espacios que eran distintas y diferentes a las mías. Y a mí sus experiencias me parecían, además o sea, yo no me las tomaba como pobrecito como sufrió, sino que yo decía, es que hay tanta belleza en estas historias. Cuando me contó lo de una santa muerte, yo decía, güey, tengo que escribir esto. Un tío de él se dedicaba a robar y robó en un lugar donde se equivocó de local, abrió el local equivocado y el local que abrió era de santos de bulto, de monos de bulto. Entonces ya viendo ahí dijo, pues ya abrí y ya me robó algo, ¿no? Entonces se llevó una puerta y se llevó una virgen de Guadalupe. Y cuando estaba en su casa, como que y vio la muerte, dijo, ¿qué voy a hacer con esta chingadera? Pero se acordó que existía su sobrino, que es mi vato, que está, le gustaba el local. Les digo, esta es una muerte, este güey le va a gustar. Entonces le habla, le dice, oye, ven, no, que tengo aquí una calavera que creo que te va a gustar. Entonces mi vato llega y ve la Santa Muerte, pues se la lleva, ¿no? Entonces su tío vivía en un principio del barrio y mi vato vivía a la mitad, entonces era lunes, se vestían y mi vato subió con vestido así todo de negro, bacarrotina, bote, todo. Así de cosplay de Marilyn Manson con la muerte cargando. Y ahí en el barrio pues lo violentaban mucho, cada rato se peleaba con los homies de ahí del barrio porque le decían drag queen. Entonces le gusta a resolver todo a vergazos. Pero por más que se pegó tiros, nunca logró hacerse respetar. Luego ya se lo manchaban entre 3 o 4 porque era bueno para la pelea. Entonces ese día que estuve con la muerte, todo el barrio lo vio. Entonces él se dio cuenta que lo vieron subir y vio cómo lo miraban. Entonces puso la muerte en su ventana, así para que se estuviera viendo la casa. Y la vista empezó a especular y adoraba a la Santa Muerte. Entonces como que él empezó a gustar que el barrio lo respetara y empezó a sacar la muerte afuera y ponía black metal. Con la muerte afuera y el black metal. Entonces los homies de ahí empezaron a llegar con él con sus muertecitas y él empezó a hacer un culto afuera de la casa. Y así lo dejaron de molestar y eso lo narro en uno de mis textos. Porque cuando yo le dije, güey, ¿puedo escribir de esto? Y él me dijo, pues si te sirve, vaya. Y todo, que tú te sientes aquí en el opinión y me cuentes todo lo que me has contado de tu infancia. Todo, güey. De cuando andabas patinando con tus amigos, de cuando andaban grafiteando, qué música escuchaban y así. No, eso es espontáneo. Y yo, no me importa. Una pista me dijo, no, pero pues siempre me cuenta. Y yo iba anotando. Y ya cuando encontré el TikTok también, un video de unos chicos reclutados por el que me organizaron, que iban a hacer en una troca, así empecherados, bien armados, traen el performance altísimo. Pero aparte yo los veo y yo mentía, ay Dios mío, cuídamelos mucho, que no les pase nada malo y que pronto puedan salir de esto, ¿no? Pero se me ocurrió en los comentarios, ahí en ese video en TikTok. Ellos decían, andamos de operativa. Fui a los comentarios y descubrí un mundo que yo no conocía, que es el mundo de los militares o miembros o presuntos miembros de las Fuerzas Armadas en México, que tienen sus tetas. Entonces, según ellos, yo no sé si son o no son, pero
Y yo me escandalicé porque dije, ¿cómo? O sea, de verdad, eres un adulto que tiene entrenamiento militar, que estás preparado para la guerra y estás celebrando que vas a matar a unos niños. Estarán en el sicariato, estarán armados y todo, pero no tienen tu mismo entrenamiento militar. Tú estás preparado para la guerra y ellos son unos niños cobardes. ¿Cómo te atreves a festejar que los quieres matar o que los vas a matar? Y me escandalicé y dije, yo quiero escribir de esto, pero tenía que construir un personaje masculino, porque yo no soy hombre, yo soy un barrio, yo soy una chica, pero una señora. Una señora con muchos gatos, muchos perros. Sí, muchos gatos y muchos perros, soy la señora loca de los perros. Pero yo no quiero aceptar eso, pero bueno, yo tengo otra experiencia, entonces me acordé pues, que ahí tenía un montón de notas de las cosas que me había contado pues por varios años este muchacho, mi vato, y dije pues de aquí agarro para construir el personaje y de lo que tenga dudas pues le pregunto. Obviamente empecé a investigar este trabajo etnográfico porque pues hay muchas personas que estudian estos fenómenos del crimen organizado y que han hecho entrevistas a profundidad, trayectorias de vida, entrevista etnográfica a jóvenes que han sido reclutados por el crimen organizado y que están en algún tutelar o en alguna cárcel. Y por ahí estuve viendo pues como que tenían en común, que tenían diferencias. Vi por ahí un documental que se llama Los Plebes, que lo recomiendo y es bastante devastador. Vi entrevistas que encontré en podcast, entonces pues fue como, me costó un reto construir el personaje porque pues, es una experiencia completamente distinta a la mía, desde una corporalidad distinta, desde una experiencia distinta. Y dudaba si me había quedado bien o no, a pesar de que la gente me decía, las lectoras Greta, me hiciste empatizar con un sicario, ¿qué onda contigo? Pero cuando lo escuché en audiolibro, dije, ay, me pasé de la... Pero dije... Sí, justo que además es una experiencia que a lo mejor no es tu experiencia corporal, pero que es una experiencia que conocemos, o sea, que pasa un chingo, ¿no? Sí. O sea, no es como que le pase de que, no sé, yo recuerdo cuando estaba en la universidad que eso pasaba en Sinaloa, ¿no? O sea, en el norte. Y ahora pasa un montón en todos lados, ¿no? Y creo que una cosa que pasa en los cuentos también es, no sé si era tu objetivo, pero como darles dimensión en términos de que en esta tragedia que es continua, que es un modelo incluso, ¿no? También hay gozo y también hay júbilo y también hay esperanza, digamos, ¿no? Como ponerlos en términos sencillos. Sí, claro, luego me acusan de romantizar el barrio. Yo no siento que romantice el barrio más de lo que todo el mundo romantizamos todo. O sea, de entrada, si romantizamos el amor, las relaciones sexoafectivas, que son los más negocios, ¿no? Y sobre todo para las mujeres. O sea, si no romantizamos comer, si no romantizamos respirar, si no romantizamos existir, nos morimos. Leer, ¿no? Comprar libros. Romantizamos la vida en el capitalismo, en general nos morimos, nos matamos. Entonces, pues sí, parte de sobrevivir al barrio es romantizarlo, porque si no lo romantizas y únicamente ves que no tienes luz, que no tienes agua, que todo es violencia, te terminas o frustrando o queriendo desvivir. Entonces creo que yo no siento que lo romantice, pero sí estaba harta de estas narrativas donde solo es violencia, solo ahí nacen criminales, solo ahí crecen criminales. Creo que es mucho más complejo, desde lo que hay violencia, no, o sea, me han pasado cosas no tan chidas. Ahorita pues ya vivo en una colonia popular, pero tranquila, y hasta ahí me robaron, me robaron y o sea, no puedo dejar mi casa, o sea, tengo cámaras y no puedo dejar mi casa sola porque me da miedo, o sea, que me digan 15 días sola, no, porque yo sé que voy a llegar y va a estar vacunada, me van a poner no. Y por ejemplo, mi mamá vive en la parte de abajo, pero mi mamá es de esas doñas minimalistas. Esa mi mamá le vale madre que se me toma a robar porque ella no tiene nada. Pero yo no, yo tengo mi colección de Funkos. Pero no quería que solo fuera eso, tampoco estaba como cansada de que siempre el tratamiento a la violencia que vivimos las mujeres sea desde la indefensión, desde solo la violencia, y también quería retratar que también está bien que en medio de la violencia nos gusten las clichelas, nos guste pelear, nos guste organizarnos entre nosotras, nos guste cuidarnos unas a otras, nos guste cuidar, que también está bien que entre la violencia que ejercen los jóvenes, las juventudes que están en el crimen organizado, lo más importante para ellos es cuidar a un perrito. O sea, eso también me parece, porque eso lo vi en varias investigación que hice,
generen lazos y usarlos pues como una manera de maltrato para controlarlos. Pero el apego que desarrollan los chicos que están en el sicariato con esos perritos es de estudio, porque de verdad prefieren dar su vida antes que les pase algo a sus perritos. Entonces me parecía justamente esa la complejidad humana, como alguien que es capaz de aterrorizar a un pueblo entero tiene sentimientos tan entrañables por un perrito, y como al mismo tiempo nosotros vemos a esos chicos como la flor escoria, pero ellos tienen una mamá que les va a llorar, una hermana que los va a buscar, ¿no? Que los va a buscar, Sí. una esposa que está esperándolos todavía. Entonces quería como esa complejidad de que el mundo es muy complejo para reducirlo solo en nosotros los buenos y ellos los malos. Sí, totalmente. Que hablando de ese contexto también me parece que una cosa que hila, o al menos para mí como lectora, todos los relatos de este libro en específico tiene que ver con cómo este contexto en el que todas y todos vivimos también obviamente determina, ¿no? Está como contemplado ahí en la decisión de maternar o de no maternar, ¿no? La manera de decir es que todas hemos maternado alguna vez, aunque no sea a un hijo, ¿no? O que estamos como envueltas en ciertos lugares de cuidados, y digo, no sé si no han leído, no es un spoiler ni nada, pero hay un momento en el personaje en el que decide maternar porque quiere otorgarle una forma de esperanza, ¿no? Como al país, ¿no? Cuéntame un poco cómo has reflexionado eso, sobre todo desde Morras y Morras, ¿no? Bueno, desde Morras y Morras es que cuando me dicen de que te acompañas a cuarto, no quieres que nazcan bebés, la realidad es que no. Yo siempre que veo a una mujer o una chica, una mujer se acerca y me dice estoy embarazada, yo le pregunto, ¿estás contenta? Si me dice sí, le digo, le bendigo así las 1000 bendiciones de que todo salga bien, tengas un embarazo tranquilo, puedas parir de forma pues no tan dolorosa ni tan complicada y tengas una maternidad amable. Organizamos el baby shower. Pero si me dice que no estoy contenta, le digo, es que ofrezco mi servicio. Para todo ahí. Pero también me ha tocado acompañar amigas o acompañar mujeres que se acercan a mí a contarme que su deseo de ser madres y de que no consiguen embarazarse y que ya recurrieron a métodos de fertilidad y no consiguen embarazarse, y cómo la gente es bien cruel y cómo desde pequeña te adoctrinan para los cuidados de que el nenuco, de que el bebé, de que materna, pero cuando es tu deseo profundo y no lo logras, la gente minimiza tu deseo. El chiste es estar minimizando los deseos de las mujeres. Es la China, ¿no? Me escribió una chica y me dijo, que la disculpara por escribirme, pero que estaba devastada porque había perdido un embarazo de 4 semanas y que toda la gente que la rodeaba le decía, lo puedes volver a intentar, estás muy joven o todavía no es un bebé. Y me decía, yo sé que tú te dedicas al aborto, pero yo necesito a alguien que me entienda. Yo le dije, chica, tú tienes que estar triste, era tu bebé y estás en duelo y tú lloras, berrea, despídete, haz un ritual de despedida, ve y compra un muñequito que lo represente y despídete, sepúltalo, haz todo lo que tengas que hacer. Pero es eso, si ella hubiera querido abortar, le hubieran dicho, ay, era un bebé, ya tenías ¿Cómo le atreves? Quería ser ingeniero, ese bebé. Y si lo estás intenta, es que a lo mejor la maternidad no es tu camino, pero desde chiquita te dicen que sí es, entonces es ahí uno estar reponiéndonos todo el tiempo. Y sobre todo creo que en ciertas poblaciones, sobre todo en poblaciones racializadas, en poblaciones marginizadas, por ejemplo, creo que para las mujeres palestinas parir es un acto de resistencia. Claro. Es preservar su estirpe ante un genocidio y ante una limpieza étnica. Entonces, yo pienso que depende de quién seas, parir también puede ser un acto subversivo, ¿no? Y hablando de eso, pues ya saben que Palestina libre desde libre hasta donde... Hablando de Medea otra vez, ¿no? Siento que muchas veces aparece en los cuentos como una aparición, ¿no? Y luego también aparece la Virgen y aparece la Santa Muerte y tal. Y quería preguntarte un poco desde la curiosidad, ¿cómo te relacionas con esos tótems, ¿no? Y cómo te relacionas con tu espiritualidad, ¿no? Si es que existe por ahí. Ay, no, la culpa yo creo que la tiene mi papá, porque mi papá tenía un tema ahí con la Virgencita de Guadalupe y con la brujería y en general. Desde que yo tenía como unos 6 años me empecé a llevar con brujas. Yo recorrí todas las brujas más importantes de esa época, me llevó con las de Virgen de Zacatecas, me llevó así un de la bruja
Sí, pero es que mi papá era muy exótico. De cuando cumplía 22 años te regalaron un arma. Así como de casual, ¿no? Y a mí no me la dio. Pero que era miedo que aplicara una ahorita garza. En aquel momento yo agarrara y que la descargara a mi vato y le decía, es que flaco, me cae bien. Es buen muchacho, pero que estás bien loca. Y yo no hacía nada, porque yo era una niña normal. Empezamos de bruja en bruja, de lugar en lugar, y pues fuimos a brujas que adoraban las distintas deidades por ahí. En ese momento todavía no llegaba aquí a México la religión musulmana y las santerías, y también me hubieran llevado. Entonces creo que ahí mi papá tiene la culpa. 17 años ya me llevaba de rodillas con la Virgen de Guadalupe. Entonces me gusta mucho ese tema, y ahí algo más desdeñosa puse a la lupita. Ni una sonrisita ni nada. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Tienes algo malo o no? No sé. Mira, yo digo como Vanessa es de Penibrenful, tengo una relación complicada con el Todopoderoso. Yo pienso que no sé si tengo algo malo, no sé, la verdad. Pero sí provocas muchas envidias, ¿no? Sí, eso sí, ahí hablé en el podcast de morras malditas que ya varias gente me dice que me tienen trabajadísimo. Pero el otro día que andaba ahí en el TikTok, es que ya te dijeron, ve con un tarotista, ve con un tarotista. Y está bien desquacerada en el TikTok, y ven que hay gente que transmite en vivo lecturas de tarot, y les mandas un regalito y te me pregunta, ¿estaré trabajada por ahí? No, hombre, y me echan el punto. 5 de la mañana, 4 de la mañana, nadie que me conociera iba a así, bueno. Y me dice el muchacho que me leyó, me dijo, sí, tienes 3 trabajos aquí. Yo, 3, no que 2. Y me dijo, 2 negativos, oscurones, pero uno de apertura de caminos. Y yo, ¿cómo de apertura de caminos? Y me dijo que no sientes que de repente el éxito te llega así, que dices, güey, ¿cómo? Es que alguien te hizo uno de apertura de caminos. Y yo dije, este güey no me conoce porque me está diciendo eso. Y eso fue a mí, yo es que como tiendo a quedarme solo con lo positivo que me pasa. Yo alguien me abrió camino. Los negativos no me importan, solo como dije en el podcast de Monas Malditas, es que en mi casa hay un espectro que hace, está mi gato. Como que a ver, ¿qué pasa mi gato? Yo me conformo, porque si es, está viendo mi gatito, no es muy parecido, está bien, que a mí no me gusta tanto. Pero yo lo hago por foto, o sea, me gusta que es porque está chido, pero así de que yo verdaderamente una cosa que pasa en este tipo de contextos como de violencia es que uno necesita en qué creer, ¿no? Sí. ¿En qué crees tú? ¿Y yo? No como algo espiritual necesariamente, pero no sé, ¿cuál es tu remanso de esperanza entre tantas cosas que vemos, ¿no? Tantas cosas que tú has visto, que tu novia ha visto, por ejemplo, ¿no? Que te sigue dando, uy, no sé, estoy sonando muy impulsiva, pero no esperanza así como de que, güey, va a salir todo bien y nada, pero más bien como que te sigue a lo que vas, ¿no? Cuando está todo mal. ¿A lo que vamos, no? No sé. No sé, es que, o sea, no es de que soy como escéptico, ¿no? O sea, yo siento como que sí hay fuerzas que no podemos explicar, pero yo no le pondré un nombre determinado. Pero a lo que me aferro es que, ay, no, yo creo que sí hay algo malo en mí, porque yo estoy en unos momentos bien turbios, digo, es que yo me tengo que levantar de esto, porque si no a la gente que me odia le va a dar un chingo de gusto. Callar, ¿no? Tengo que callar, yo creo que tenemos que alimentar en tu casa. Y creo que eso, fíjate que vi una estadística que muchas de las personas con tendencias suicidas que no se desviven es por sus animalitos de compañía. Porque yo sí pienso, digo, mi mamá, mi jefa y el Iván ahí se las arreglan solos, ya son adultos, pero mi gata con apego. O sea, esta güey sí se muere si yo me muero y no me compensa. Eso de que hay que aguantar, pero pienso que yo me encomiendo a los conocidos. Son los que me dan fuerza para seguir. Eso precisamente callar mi corazón. Y la comida. La comida, me gusta mucho comer. ¿Qué comiste en Guadalajara?
al chile, es que como soy medio palestina, es de la noche. Entonces por eso casi no llego para andar tragando. Oye, quiero preguntarte una cosa que ocurre un montón con los relatos como que tú estás haciendo, que tienen que ver con resguardar esta memoria del presente, ¿no? Porque siento que hacer esos relatos luego implica cierta distancia, ¿no? Como que, no sé, pienso por ejemplo en la Elena Ferrante, ¿no? Que habla sobre Nápoles en sus novelas y que dice constantemente en muchos de sus libros que la única forma en la que pudo escribir de eso era yéndose, pero cuando se iba luego no entendía lo que estaba pasando realmente. Entonces cuéntame cómo te llevas con esa, ahora sí que distancia que impone luego también convertirte en una estrella literaria, ¿no? ¿Cómo vives esa observación hoy día? Bueno, desde la cotidianidad, en mi vida cotidiana es que yo como que lo divido en dos: 15 días del mes soy la escritora y 15 días soy la doñita en mi casa con problemas propios de doñita banalizada. Ya sabes de que no hay agua y que no pasa la basura. No pasa la basura, no hay en Aguascalientes, tenemos contenedores, entonces es ir a tirar el contenedor, pero de que no hay luz en mi colonia, o que el anexo, que el embarazo adolescente, que la cárcel, todo eso. Pero de la distancia, creo que a mí lo que me ayudó a tener más complejidad es que yo crecí, mi familia es de un pueblo que siempre ha tenido dinámicas parecidas a las de San Miguelito con el crimen periodista. Ahí es de que el crimen organizado, distintos cárteles, y desde que el pueblo se fundó, les han pavimentado, les han puesto una escuela, fortalecen la economía, está prohibido robar, está prohibido pasarse de verga en cualquier, o sea, no le puedes pegar a tu esposa, no le puedes pegar a tus hijos, nada que pueda llevar a la policía, porque no hay policía. Entonces, pero al mismo tiempo, pues lo normalizas. Yo ir a este pueblo cada año, vivir ahí 3 meses, 4 meses, lo normalizas completamente. Normalizas que llegue una troca y te diga, el patrón va a dar un pozole al rato para que le caiga. No me gusta el pozole, no, es que no me estoy preguntando, le estoy diciendo que vaya. Ah, bueno, sí, ahora tú no te. Porque lo normalizas y salen resultas de ya le voy a contar esto a mis nietos y nos vamos a creer. Pero cuando te vas, y la que estaba ahí era mi mamá, que se fue a vivir ahí en la pandemia, y mi mamá me contaba, pues ya de que estaba ahí el Cartel Jalisco Nueva Generación, que ya no era tan divertido, pero la quinquilla era el pozole. Entonces como que lo empiezas a ver con distancia, ¿no? Porque empiezas a temer por tu familia. Yo ya no voy, porque a mí sí me da miedo. No me da miedo por mí, porque igual que organizados no me tienen pan, ¿no? Pero me da miedo por mi vato, porque igual mi vato dijo, este güey está bueno para que lo recluten, y me da miedo que me pase algo, ¿no? O sea, que me lo secuestren. Porque pues en México hay un montón de jóvenes desaparecidos y una de las hipótesis es que son secuestrados para el reclutamiento forzado, y hay varios testimonios y los testimonios coinciden. Entonces yo lo veo a él y digo, no, este lo ven y van a decir, este está bueno para que no lo llevemos, y pues me preocupa, tengo que pensar también en la seguridad de mi familia. Mi mamá tampoco ya no la dejo que vaya, ella como que se aterra también, tiene muy normalizado. Pero sí fue hasta que te sales y lo ves desde adentro y que abandonas esas dinámicas en que lo dimensionas. ¿Pero lo dimensionas en un sentido que te sirve como materia creativa? Sí, para reflexionar, porque yo aceptaba dinero. Cuando llegaban así, te regalaban el dinero y yo decía, ay, sí, dame el dinero, no me queda mal. O sea, yo lo tenía completamente normalizado, saber que los amigos de mi hermano se dedicaban al crimen organizado. Y yo, cada quien su madre, trabajos hay muchos y no juzgo. No juzgamos. Cuando ves que vemos todo, dices, no está tan chido, porque pues la última vez que fuimos ya nos pasaron cosas más turbias, y yo empecé a temer no por mi seguridad, pero sí la de mi vato, que yo sí veía cómo se lo chacaleaban. Acá no es como que cualquier persona te chacalee, sabes que hay gente que tiene el poder para llevarte y te llevas del cerro, o sea, entonces sí es complicado y aprendes a darle otra dirección a las cosas. Oiga, pues tenemos 10 minutos para que hagan preguntas. Sé que tenemos muchas curiosidades. El micrófono, solo les pido encarecidamente que sean preguntas. O sea, todo bien con los comentarios, pero déjenselos en su Instagram, ¿no? O por correo. Es que no recibo mensajes en el Instagram porque como ya ven que los profes me apuestan.
luego para que saber si quieren pedir la tarjeta del barrio. O me quieren también amenazar. Hola Dalia, soy Andrea. Soy de tus grupos de aquí de Guadalajara y no voy a decirte que te quiero mucho, pero te quiero preguntar cómo ha sido para ti, aparte de este abrecaminos que te llevó a que esta sala esté enormemente llena, ¿cómo ha sido para ti tu relación con los diferentes tipos de lectores que tienes? Porque tienes a las morritas que te amamos y te apoyamos, pero tienes también a los viejos lesbianos mamadores literarios, ¿no? Y, o sea, ¿cómo es ser la autora de que todo ese espectro de personas convive por tu literatura? Fíjate que es una cosa, o es que depende mucho, porque por ejemplo hay señoros que pues me odian, ¿no? Y que me leen para criticarme, y ellos yo ni siquiera de entrada porque me leen, porque no están invitados ni convocados, pero ahí andan leyendo. Pero también... Y no te enoja. Sí, se enojan, o sea, no nos invita a nadie y ahí se enojan. Pero también me parece interesante porque sí ha habido varios señores blanco, heterosexual y burgués que me escriben para decirme que reflexionaron, que vieron realidades que nunca habían meditado, que nunca habían pensado, y eso se me hace interesante. Me parece justamente como muy entrañable que haya un sector de lectoras, sobre todo, que se identifica y que se sienten espejeadas, que se sienten representadas, pero que al mismo tiempo haya otras personas que se sienten confrontadas o que se sienten que se enfrentaron a realidades que desconocían y que juzgaban. Entonces eso me gusta, pero yo sin duda escribo para las que se sientan espejeadas, pero pues también me gusta que la gente reflexione ya de paso. Muchas gracias. Gracias a ti por todo. Ya la banda comentaría de tiburón, ya se no va a que va a quedar 2 horas esperando, no. Bueno, Hola. Okay. Yo quiero una pregunta acerca del libro, porque encontré algo curioso. En las 2 historias acerca del aborto, se ve que Medea, cuando convive con estas muchachas, les cuenta su historia. Pero curiosamente, siempre omite que ella mató a sus hijos. Eso Medea lo menciona ya hasta cuando hace su monólogo final en el último capítulo. Entonces yo quería... Ahí no se le hace un peito, ya lo de Bueno, ya sigue. Entonces yo ahí que sí quisiera preguntar por qué lo omitió con ellas 2. Pues para no hacerla sentir mal, ¿no? Porque en muchos contextos el aborto está considerado como un asesinato, y Medea pues no era la primera vez que convivía con estas chicas y no sabía cómo iban a tomar que ella contara su historia. Así iba a decir, o sea, me estás diciendo, o sea, pon tú que estás abortando y dices, fíjate que yo maté a mis hijos, o yo también maté a mis hijos, te vas a sentir terrible. Entonces ella solamente quería acompañar, pero omite esa información para no, digamos que, pues fortalecer el estigma que hay sobre el aborto. No, gracias. Gracias, sin spoilers. Hola, soy Mirna. Hola. Sí tengo que decir felicidades. Muchas O sea, gracias. siempre tengo que decir que es una gran obra, ¿no? Muchas gracias. Pero, ¿cuál es el proceso creativo de una realidad real, con mayúscula, a una realidad literaria en un libro que el lenguaje es real, pero que al mismo tiempo es una historia ficticia? ¿Me expliqué? Sí, claro. Bueno, yo me nutro de la realidad, es decir, yo encuentro que hay jóvenes que son reclutados por el crimen organizado, me empapo en el tema, trato de entender el contexto, pero todo lo que sucede en mi interpretación es ficción. O sea, Jordan no existe. Podría existir, pero no existe, es un personaje de ficción. Es un chico con muy peculiaridades, que le gusta escuchar le gusta la mitología griega, también le gusta por ahí ver anime, andar en patineta, tiene un mejor amigo, que vive en una familia disfuncional, lo que podríamos entender con disfuncional, pero esa es la trayectoria de vida de ficción de mi personaje, que pues está inspirado en un contexto real, que son los chicos que son pues reclutados
preocupados por el crimen organizado, pero también me gusta no solamente quedarme con eso, sino también meterle elementos fantásticos. Por eso de ahí la figura de Medea, la del diablo que está por ahí, la de la virgen, la de la muerte. Por ejemplo, también en Perlas de Reserva pues hay una chica que es vampiro. Entonces me gusta pues utilizar, lo hacemos mucho las escritoras latinoamericanas, de utilizar la fantasía, la ciencia ficción, el terror y el horror para hablar de realidades sociales. Dice Mariana Enríquez un poco que para dejar sentado que el verdadero horror es la realidad y no tanto los fantasmas. Y esta María Fernanda Ampuero dice que más bien como todos somos de la edad, es porque crecimos en los 80s, en los 90s con la explosión de películas de terror y que por alguna extraña razón a las mujeres nos maman las películas de terror, todo lo que sea crímenes reales, porque parece ser que nos da tranquilidad, nos tranquiliza saber que tenemos todas las herramientas para actuar en caso de que nos pase. O sea, yo por ejemplo llego a un lugar y digo, ¿por dónde me escapo de antes? Claro, por supuesto que por el aire acondicionado. Entonces creo que tiene que ver con eso, con las dos cosas. En mi caso es un poco eso que a mí me gusta mucho de la literatura de terror, de horror, de ciencia ficción, lo gótico, pero también creo que son grandes herramientas para hablar de la realidad. Pero es un lenguaje. Una pregunta más. Es un lenguaje que engarzas de tal manera que es increíble. Muchas gracias, gracias. Que no se escucha. Estoy bien estricto aquí con los tiempos. Ya. Grítala. Bueno, muchas gracias. Soy Aurora y sin spoilers, quería saber desde tu experiencia, podrías como compartir de qué forma acercamos a las chicas, a las chicas que están en esos contextos, que no tienen acceso a la educación, de qué forma les acercamos a la lectura, a la escritura, ¿no? En algún momento. Gracias. Bueno, a mí me ha funcionado en lugares donde me llevan como a temas de promoción de lectura o promoción de la lectura y de la escritura, utilizar la música. O sea, en lugar de ponerlos a escribir de que escribe un cuento, escribe un ensayo, escribe rolas, escribe un corrido. Vamos a escribir corridos todos el día de hoy basados en tu historia de vida o en un momento difícil que atravesaste y irtelos ganando. Creo que, por ejemplo, yo estoy dando clases en cárceles y al principio me costó un chico de trabajo que las chicas participaran, verdaderamente era muy difícil que participaran y ya en las últimas dinámicas todas quieren participar. Y me di cuenta que algo que funcionó es poniéndolas a hablar de sí mismas. Les encanta hablar de sí mismas. A todos, yo creo. Sí, yo le digo, pero cuéntame tu historia de cómo conociste a tu pareja. No, se desplaya. ¿Ves? Ahí tienes una crónica. O las pongo a reflexionar sobre vivencias. Ahí tienes un ensayo, como aterrizándolo a sus experiencias cotidianas y no tanto yendo a los libros. Y con ellas utilizo mucho ejemplos de canciones, de corridos, para hablar de temas complicados. Estoy utilizando siempre referencias populares de películas y para acercar a la lectura, pues encontrando textos que conecten con ellos sus experiencias. A mí me ha funcionado también mucho autoras latinoamericanas, por ejemplo, Temporada de Huracanes les gustó y casi la mayoría lo leyeron completito y a mí me sorprendió porque no es un libro pequeño. La María Fernanda Ampuero también les gusta, Mariana Enríquez también les gusta. Y por ejemplo, pues no es por echarme flores, pero la neta sí. Me ha pasado así con idea, una profe me contó que tiene un alumnillo ahí bien difícil, que es como de los difíciles de la escuela. Y pasó, mientras ella estaba con su club de lectura y estaban leyendo la historia de Jordana en voz alta y le gustó y se quedó y leyó todo el libro. Entonces digo, pasa mucho con las juventudes que conectan y es buscar cosas. Elmer Mendoza, fíjense que también les gusta. Sí les gusta también. Entonces ir buscando cosas, hasta romance, dark romance, que a lo mejor no somos muy fans, pero el chiste es que la gente lea lo que quiere leer, porque si llegas y nos pones a leer de Cortázar de entrada. No. Pero que también te preguntas para qué quieres que lean, ¿no? Como que tampoco es, así, les gusta chido, pero como que imponerles A las lecturas. está raro. Oigan, muchas gracias a todas por venir, gracias Dalia. Hablamos de la literatura mexicana en español en general,
filósofa, escritora, autora de libros que amamos, Perras de Reserva, y ahora Medea me contó un corrido. Les presento a Dalia de Reserva. Nosotros llegamos como unos 20 minutos antes y ya no había lugar. Así que gracias por estar acá. El año que entra que nos presten un auditorio.